En Itzencubac-Cujubach, Bajo, el viejo juzgado de la parroquia de Santi Martín, en Luisiana, se descubrieron unos chivos que nunca debieron existir y que cambiaron para siempre la forma de entender la esclavitud en la región. Eran reyes bautismales presidentes de 7 plantaciones a lo largo del Bayou Teche, documentos manchados de tinta que enumeraban a más de 200 personas esclavizadas portando apchule reservados. Históricamente a las familias criollas blancas más ricas y respetadas del estado, los Dupré, los Beaumont, los Desoye, nombres que abrían puertas en Nueva Orleans, que imponían respeto en Baton Rouge, que padecían en la legislatura estatal y en los salones más exclusivos, pero que en aquellos ledros parroquiales figuraban junto a la palabra esclavo, junto a precio de subasta y descripciones fílquicas. Cuando estos reyes llegaron a manos de la Sociedad Histórica de Luisiana, 3 familias prominentes reaccionaron de inmediato y solicitaron órdenes judiciales para celarlos. Sus abogados hablaron de privacidad, de errores históricos, de fallos cometidos por escribanos analfabetos. Pero los genealogistas que alcanzaron a estudiar las páginas antes de que desaparecieran sabían que la verdad era mucho más inquietante. Aquellos comienzos revelaban un secreto que la aristocracia de las plantaciones había enterrado durante generaciones. En la Nayo de Isenbad-Bechunger, la parroquia de Santi Martín existía en un mundo plural, distinto a los reinos algodoneros de Mississippi o a las plantaciones de tabaco de Virginia. El legado francés y español había creado una sociedad compleja y frágil, donde acadianos, criollos franceses, comerciantes españoles y personas libres de color convivían, bajo normas coloniales antiguas que a veces pesaban más que las leyes estadounidenses. El Bayou Teche serpenteaba como una cinta oscura entre cipreses cubiertos de musgo español, bordeado por plantaciones de azúcar que generaban fortunas cada par de molienda. Menlaj, el aire húmedo mezclaba el olor dulce de la caña con el del pantano. En ese entorno, la plantación de soya prosperaba con 3,000 acres de caña, propiedad de Émile Desoye, un hombre educado, viajado y orgulloso de su eficiencia moderna. Sus vecinos eran los Beaumont y los Dupré, familias unidas por matrimonios, negocios y veranos compartidos en Nueva Orleans, donde evitaban el bayou durante la temporada de fiebres. Sin embargo, en los ríos parroquiales ocurría algo que nunca se mencionaba en voz alta. En la plantación de Soye vivía un hombre esclavizado llamado Jean-Baptiste Desoye, nacido allí en Chen-Babec y Jusion, hijo de Marie Desoye, nacida en Chen-Chibec-Bachucu, en la Prapil Beaumont, una familia entera. Pierre Beaumont, su esposa y sus 5 hijos figuraban como esclavos con el mismo apterio de sus dueños. En la plantación Dupré, 12 personas más padecían en los libros bautismales con ese nombre. El padre Roussel, sacerdote de la parroquia, registraba nacimientos, matrimonios y muertes con meticulosa fidelidad, sin cuestionar jamás por qué personas esclavizadas llevaban absurdi que incomodaban a los blancos poderosos. Tal vez lo consideraba costumbre local, tal vez intuía lesiones prohibidas, o tal vez sabía demasiado y eligió calar. La comunidad esclavizada, en cambio, entendía perfectamente el peso de esos nombres y los transmitía con intención, recordando su significado en reuniones dominicales donde los Desoye buscaban a los Beaumont y los Dupré se encontraban con los Landry y los Thibodeau. Jean-Baptiste era tonelero jefe, un oficio especializado
que hacía indispensable su trabajo durante la molienda, y enseñó a sus hijos no solo el arte de fabricar barriles, sino la importancia de recordar quiénes eran y por qué su arte le importaba. Émile Desnoyers sabía de su existencia, compartían tierras y aptiel, pero dominaba el arte de no ver. En sus libros, Jean-Baptiste figuraba solo como Cooper, sin aptelia, aunque la iglesia registrara otra cosa. Este silencio se mantenía también en los salones de Nueva Orleans, donde cualquier mención incómoda se desviaba hacia temas seguros como el prede del azúcar o la polínica. La tensión estaló en Hinchinbabexy-Junita, cuando un joven abogado de Massachusetts, Charles Potter de St. Martinville, envió por abolicionistas de Boston para investigar la pasante ilegal de libertad entre personas de color libres. Potter, joven y ajeno a la complejidad local, revisó archivos públicos y encontró algo que no encajaba en su lógica norteña. Personas esclavizadas con apellidos prominentes. Convencido de haber descubierto un fraude masivo, comenzó a hacer preguntas que pusieron nerviosa a la comunidad criolla libre. Fue entonces demasiado bien lo peligroso de remover un secreto sostenido por casi 2 siglos de silencio. Sí, el padre Russo recibió a Charles Porter en la rectoría de la iglesia con una cortesía cansada, como quien ya intuye que la conversación no traerá nada bueno, y mientras el joven abogado extendía sobre la mesa las copias de los registros parroquiales y empezaba a preguntar por los esclavizados de Abtelio Beaumont y Dupré, el rostro del sacerdote permaneció neutral, controlado, casi impenetrable, hasta que habló en un inglés marcado por su acento, y le dijo con calma que debía entender que Luisiana no era Massachusetts, que su historia era mucho más compleja de lo que imaginaba. Pero Porter insistió ligando los nombres repetidos durante generaciones, preguntando cómo era posible que personas esclavizadas llevaran los mismos apellidos que las familias que las poseían, y si eso no demostraba que estaban retenidas ilegalmente, a lo que el padre Russo respondió con extremo cuidado que la iglesia registraba lo que se le presentaba, que bautizaban a los niños con los nombres que daban sus padres, y que no le correspondía juzgar estatus legal. Porter no quedó satisfecho y fue más allá, acusando a la iglesia de perpetuar una injusticia evidente, provocando que la expresión del sacerdote se endureciera apenas mientras le sugería que estaba sacando conclusiones sobre asuntos que no comprendía del todo, y que todavía sería prudente concluyó sus gestiones y regresar a Boston. Consejo que Porter ignoró para cometer su error decisivo al empezar a visitar plantaciones y solicitar entrevistas con los esclavizados cuyos nombres aparecían en los registros, algo que los dueños de plantaciones no toleraban. Y cuando Émile Desnoyers recibió la tarjeta de visita de Porter, una tarde de lluvias, leyó 3 veces la petición formal para hablar sobre ciertos registros parroquiales ocasionados con personas de su Pernapuni, sintiendo cómo se le cenazaba la mandíbula antes de enviar brencias urgentes a los Beaumont. Los Dupré y otros propietarios implicados, reuniéndose esa misma noche, 6 hombres en su despacho, de pie alrededor del escritorio, viendo la tarjeta y hablando en francés acerado sobre lo que el joven norteño podía haber descubierto y sobre lo que debía hacerse, concluyendo que Porter creía haber condenado personas libres esclavizadas ilegalmente sin entender lo que realmente veía, y que no podían permitir que un idealista de Massachusetts destruyera un carburado
que sus familias habían preservado durante medio siglo, aunque ninguno quiso decir en voz alta lo que todos sabían sobre el significado de eso aprazelo, sobre por qué lo habían permitido en los barracones mientras los borraban de carumencios públicos. Y fue Emil quien decidió avisar al sheriff de que Porter estaba invadiendo propios e intentando provocar disturbios, solicitando que fuera escalatado fuera de la parroquia, algo que ocurrió 3 días después cuando el sheriff LeBlanc lo acompañó hasta el límite territorial con una conversación educada pero firme, advirtiéndole que su presencia era peligrosa y que debía marcharse, lo que Porter hizo no sin antes enviar un informe detallado a Boston que fue publicado parcialmente sin causar gran impacto, mostrando Martín todo parecía volver a la normalidad. Autute en los barracones algo había cambiado, porque los esclavizados de Apchule francés supieron que Adrien había notado lo que los amos fingían no ver, y Jean-Baptiste Desnoyers, informado por otros trabajadores, se reunió un domingo con Pierre Beaumont y Louis Dupré bajo los cipreses del bayou, fingiendo pescar, mientras hablaban en voz baja sobre el hombre de Boston que creía que los nombres significaban libertad robada, aunque ellos sabían que el significado era otro, uno transmitido por los abuelos desde los tiempos franceses, un mandato de recordar y esperar sin saber exactamente qué. Historias fragmentadas sobre leyes coloniales, distintas y promesas olvidadas tras la compra de Luisiana, sin comprender que sus apuestas tenían un valor legal, real bajo el antiguo sistema francés y español, algo que las familias blancas habían enterrado durante décadas. Mientras los años pasaban y los dueños mantenían la farsa, atentos al clima político cada vez más tenso del país, hasta que un Itzenpadbek Gujiroquel hizo mier de Emile. Philippe regresó de París con ideas modernas y un implestio inesperado por la historia legal, revisando archivos familiares hasta contra una caja metálica olvidada con comienzos coloniales de finales del siglo XVIII que aún guardaban la clave de un secreto que Luisiana había intentado borrar. La mayoría de los carumencios que Philippe revisó aquella tarde eran rutinarios, transferencias de propiedad, acuerdos de dote, contratos comerciales propios de una familia acomodada, pero uno fechado en Itzentinibait cuyo lo obligó a detenerse. Un instrumento legal formal que concedía la libertad a una mujer llamada Marie, descrita como mulata del hogar Desnoyers, firmado por su tatarabuelo Etienne Desnoyers, refrendado por un funcionario colonial español, ya que en ese periodo Luisiana estaba bajo dominio de España. Y lo inquietante no era solo el contumont, sino el hecho de que aquel papel de manumisión nunca había sido registrado ante el Cabildo español de Nueva Orleans, algo imprescindible para que tuviera validez legal, y Philippe, con sus conocimientos de derecho colonial, entendió de inmediato lo que eso significaba, que alguien había decidido fungar aquel documento en una caja fuerte durante 65 años en lugar de hacerlo efectivo, y al seguir leyendo, descubrió que Marie no solo obtenía la libertad, sino que sus hijos, nacidos o por nacer, heredaban ese estatus, reconociendo a 2 niños llamados Jean y Baptiste Desnoyers, lo que lo llevó a calcular generaciones y a comprender que sus descendientes, vivos todavía en Chessy, en la plantación, debían 20 años en la plantación. Debían haber nacido libres. Según ese acuerdo,
y al revisar el resto de los papeles, jaló 3 manumisiones más, todas de la Dajando de Ichenchibait Kyushu, todas firmadas y nunca registradas, toda concediendo libertad a mujeres y reconociendo a sus hijos con el aptele familia, y debajo de ellas una carta escrita por su tatarabuelo en Itzenbabekling-san, tras la venta de Luisiana a Estados Unidos, en la que explicaba que esos arreglos eran legales bajo el sistema español y el Código Negro, pero que el nuevo orden americano no reconocía esas complejidades, justificando su decisión de no registrar las manumisiones para mantener con a esas personas bajo la protección de la familia, alegando que los libres de color estaban peligros crecientes. Y Felipe leyó la carta varias veces con las manos temblorosas, comprendiendo que su familia había elegido conscientemente mantener esclavizadas a personas que debían ser libres, y que esa decisión había sostenido generaciones de explotación, incluida la riqueza que le permitió estudiar en París, y al caer la tarde llevó la caja al despacho de su padre, quien al verla pasó de la sorpresa al reconocimiento y luego a la resignación, admitiendo que sabía de antiguos arreglos y que removerlos ahora provocaría un caos legal capaz de destruir a todas las familias criollas del estado. Y Filipo entendió que la injusticia contaría por conveniencia, por miedo, por tema, regresando a Francia meses después, incapaz de reconciliar ese conocimiento con su vida, mientras los curamientos volvían a esconderse y los apielos se reguían, resonando en los barracones, hasta que la guerra civil llega a Luisiana en Itzenpatbek-Locurgioni. Nueva Orleans cayó en manos de la Unión y la noticia corrió entre los esclavizados con una veltile imparable, orviendo una posibilidad de libertad aute peligrosa, y para las familias con abchulos franceses la decisión era aún más compleja, porque huir significaba abandonar una historia que sabían importante aute incompleta, y Jean-Baptiste Desnoyers, ya mayor y con las manos dañadas por años de trabajo como tonelero, debatía con su hijo Antoine si escapar o esperar. Mientras la tensión crecía en los cuartos, agravada en Itzenbat-Locks por la muerte repentina de Émile Desnoyers y la llegada de su sobrino Victor como administrador, un hombre pléctico y sin la memoria histórica de su tío, que al revisar los libros decidió Beluna los absuelto de todos los esclavizados para corregir lo que consideraba error. Y cuando Jean-Baptiste escuchó esa orden sintió que algo profundo se rompía, porque comprendió que no era solo un cambio administrativo. Era el intento final de borrar la última previa de una verdad que había sobrevivido generaciones, una verdad que decía que sus nombres no eran un accidente, que su esclavitud no era inevitable, y que un día, cuando el sistema que los había oprimido comenzara a colapsar, esos nombres volverían a reclamar el significado que siempre tuvieron. Yo había pasado toda su vida llevando el atelier de Desnoyers, enseñando a sus hijos y a sus nietos que ese nombre importaba, que debían recordarlo y preservarlo porque era lo único que realmente poseían, el único vínculo tangible con una libertad que quería haberles pertenecido, aunque nunca hubieran comprendido del todo por qué. Y por eso la idea de elaborado justo cuando la libertad empezaba a parecer posible le resultó insoportable. Así que Jean-Baptiste hizo algo que jamás había
hecho antes y pidió una reunión con Víctor Pichon. Una petición tan inusual que sorprendió al capataz, pero Víctor, intrigado, aceptó y se encontraron en la oficina de la plantación, el mismo lugar donde años atrás Felipe había descubierto la calle fuerte, con Jean-Baptiste Dupuy frente al escritorio, el sombrero entre las manos y una postura respetuosa aprendida tras décadas de supervivencia, consciente de los castigos que podían caer sobre quien hablaba más de la cuenta, y con voz lisda explicó que había oído que los nombres iban a desaparecer de los libros y preguntó si el Aptelia de Soya podía permanecer para su familia porque había sido suyo durante generación, provocando en Víctor una confusión sincera que pronto se tornó en irritación. Cuando respondió que los nombres en los registros no importaban, que eran solo administración, y que él decidiría cómo se llamaban allí, dando por terminada la conversación. Pero Jean-Baptiste no se movió y, empuñado por la desesperación y el caos de la guerra, mencionó viejos papeles de los tiempos franceses que hablaban del nombre y de la libertad, historias transmitidas por su abuelo, palabras que captaron la atención de Víctor, quien lo despidió para luego registrar la oficina sin encontrar nada. Aunque aquellas frases no lo dejaron tranquilo y lo llevaron a escribir a François Beaumont, cuya respiter alarmada lo convocó a una reunión urgente con otros propietarios que conocieron a Émile y que le explicaron con cuidado que existían complicaciones coloniales, que era mejor no removerlas y que investigar o escuchar a los esclavizados solo traería problemas. Negando la existencia de carmientos y atribuyendo todo a rumores, y Víctor regresó a la plantación advertido, sin cambiar la política de ayudas, pero dejándolos absurdos intactos. Mientras Jean-Baptiste volvía a su trabajo sin saber si su riesgo había servido de algo, hasta que el colapso de la Confederación llega rápidamente a Luisiana. El control de la Unión se extendió por el Mississippi y en junio de Ichenbachluxusan los soldados federales arribaron a Saint Martinville, declarando libres a todos los esclavizados, creando un momento caótico en el que algunos propietarios otremecieron salarios y otros huyeron. Y los recién liberados echaron preguntas inmediatas sobre cómo sobrevivir sin tierras ni recursos. Y para Jean-Baptiste y su familia el momento decisivo llega cuando un capitán de Ohio anunció la libertad en la plantación y aclaró que nadie podía ser retenido, reuniendo Jean-Baptiste a su extensa familia bajo los robles. 3 generaciones de Desnoyers, junto a miembros de las familias Beaumont y Dupuy, debatiendo si marcharse a Nueva Orleans o quedarse, hasta que alguien planteó la cuestión inevitable de los Apshulo, nombres que durante la esclavitud habían protegido una historia oculta, pero que en libertad podían convertirse en nodo de sospecha y peligro. Y Jean-Baptiste habló con calma para afirmar que debían conservarlos, porque los habían ganado con generaciones de resistencia silenciosa y porque cualquiera que fuera la verdad completa de alielos, viejos papeles y leyes olvidadas, esos nombres les pertenecían ahora. Durante décadas, las familias blancas fingieron no verlos, y alguien lo dijo en voz alta con amargura contenida. Las familias blancas han fingido no notarnos durante 70 años. Jean-Baptiste respondió con calma firme. Pueden seguir fingiendo, pero no vamos a cambiar nuestros apraziles para que se sientan cómodos. Esa decisión, repetida por varias familias del mismo distrito, creó una situación inusual en la parroquia de Sainte.
Martín, Luisiana, cuando comenzó el registro profesional de personas liberadas durante la Reconstrucción. Los cremientos mostraron algo que incomodó a muchos. Decenas de familias negras portaban a sus frentes prominentes, los mismos que patrician en las regiones de los antiguos dueños de plantaciones. Las reacciones fueron divididas, desde la negación absoluta hasta la ira abierta. Algunos blancos intentaron obligar a los recién liberados a cambiar sus nombres. Otros simplemente se negaron a reconocer la existencia de familias negras Beaumont o Dupré, como si ignorarlas pudiera burlarlas. Pero los liberados se mantuvieron firmes. Reyeutaron sus appelos en la oficina de los libertos. Los usaron para reclamar tierras. Los enseñaron a sus hijos. Esos nombres eran el único vínculo tangible con un pasado que la esclavitud había intentado destruir, aunque la verdad completa permaneciera oculta en calles fuertes, cerradas y recuerdos enterrados. La tensión alcanzó su punto máximo en noviembre de 1861, cuando Philippe de Noailles regresó finalmente de Francia. La guerra le había impedido volver antes, pero con Nueva Orleans bajo control de la Unión, logró viajar en un buque mercante francés. Encontró la plantación bajo supervisión federal, a su primo Victor Huido, a Texas, y a Jean-Baptiste de Noailles actuando como líder informal de la comunidad liberada. Por primera vez, Philippe y Jean-Baptiste se sentaron como iguales en el porche de la oficina. Jean-Baptiste ya no tenía que quitarse el sombrero ante ningún escritorio blanco. Philippe había traído consigo una caja fuerte que había ocultado, llevado a Francia y devuelto tras 7 años de duda. Encontré estos carumiencios en Shenbat-Pakujulok, dijo al abrirla. Eran papeles de manumission de la moneda y Chen-Chibek-User. Si se hubieran rejado recurrently, el bisabuelo de Jean-Baptiste habría sido libre y con él toda su descendencia. Jean-Baptiste miró la escritura francesa que no podía leer. Su abuelo hablaba de papeles de un aptele que significaba algo, pero nunca supo si era verdad o esperanza. Philippe confirmó que era verdad. Su familia había ocultado deliberadamente los campuyancios cuando Luisiana pasó a control estadounidense y había explotado durante generaciones un trabajo que no tenía derecho legal a reclamar. El silencio pesó mientras Jean-Baptiste comprendía la magnitud de la libertad robada. Preguntó si aún podían presentarse esos papeles. Philippe explicó que la proclamación tonta de emancipación ya los había liberado, pero que los caruquiancios debían registrarse porque probaban un crimen histórico y legitimaban el palio por sangre y ley colonial. Philippe entregó los papeles porque era lo correcto, porque existía una deuda imposible de saldar y porque la perseverancia de esas familias merecía sabe que no había sido en vano. Los carpinteros fueron presentados ante la oficina de los libertos y las autoridades civiles de Luisiana, provocando un pequeño escándalo jurídico en Nueva Orleans. Un propietario blanco admitía haber esclavizado ilegalmente a personas que debían ser libres. Sin embargo, el caos de la reconstrucción pronto entró el caso entre violencia política, colapso económico y la lucha por los derechos civiles. Para las familias liberadas, lo importante era simple: tenían sus nombres y pruebas de que esos nombres eran reales. Durante esos años, las familias con apellidos franceses se dispersaron. Algunas permanecían en Santi Martín como jornaleros o parceros,
otras se mudaron a Nueva Orleans y otra llevaron sus nombres a Chicago, St. Louis o California. Jean-Baptiste Desnoyers murió en Itzenpatpec-le-Cujorbach, enseñando su oficio y contando a sus nietos por qué sus apellidos importaban. Felipe vendió la plantación, creando un pequeño fondo para las familias liberadas y dedicó su vida a documentar las injusticias legales del pasado, mientras muchas familias blancas huyeron fingiendo no ver aquello que siempre estuvo frente a sus ojos. Cuando la reconstrucción llega a su fin y Luisiana volvió a quedar bajo el control político de los demócratas blancos, la historia de los apellidos comenzó a desvanecerse de la memoria pública, no porque hubiera dejado de importar, sino porque el poder decidió mirar hacia otro lado una vez más. Las familias liberadas continuaron llevando sus nombres franceses, pero la historia decía que los sostenía. Los papeles de manomisión, ultimamente deliberado, las leyes coloniales ignoradas, volvió a convertirse en relatos familiares transmitidos de boca en boca dentro de comunidades que, durante generaciones, carecieron del acceso a la educación, los archivos y los recursos necesarios para documentar plenamente su rone pasado. Los camiones que Philippe había destruido terminaron dispersos en distintos chivos de Luisiana, algunos destruidos por incendios o inundaciones, otros malclasitas, olvidados o encerrados tras barreras legales. Entre las propias familias se desplazaban, se mezclaban, cambiaban y se adaptaban a nuevas realidades económicas y social. Los apud permanecían, pero el tusto profundo de por qué eran tan importantes comenzó a diluirse con el tiempo. A comienzos del siglo XX, cuando murieron las últimas generaciones que habían vivido la esclavitud en carne propinal, gran parte de la historia concreta se perdió. Los jóvenes sabían que llevaban apellidos franceses. Intuían que aquello tenía algo que ver con viejas plantaciones y familias blancas, pero los dejandes sobre papeles de libertad no registrados y herederos, negados bajo la ley colonial, ya casi no se recordaban, quedando solo fragmentos, silencios y suposiciones. Por eso, el descubrimiento de los ríos bautismales en Itzenpatpec resultó tan decisivo, porque por primera vez en décadas, patricia evidencia documental, clara que mostraba la continuidad de esos apellidos a lo largo de generaciones, demostrando que familias esclavizadas habían conservado nombres franceses pese a toda presión social y legal para abandonarlos, y revelando una historia oculta que las élites de las plantaciones habían intentado esconder durante más de un siglo. Cuando genealogistas comenzaron a analizar esos reyes y a cruzarlos con otros archivos civiles, eclesiásticos y legales, emergió un patrón inquietante, apellidos que, según la ley colonial francesa, debían haber indicado estatus libre, permanecían asociados a personas esclavizadas porque los cariendios nunca se habían presentado oficialmente, no por error, sino por conveniencia. Las órdenes judiciales que habían mantenido esos archivos celados fueron finalmente revocadas, y hoy los carviencios están disponibles para investigadores, aunque siguen siendo objeto de controversia. Los descendientes de las familias blancas argumentan que la situación fue más compleja que una simple injusticia, que la ley colonial era ambigua y que sus antepasados creían ofrecía protección más que comete un robo
mientras que los descendientes de las familias esclavizadas señalan los papeles de Manumillonto como prueba irrefutable de un encubrimiento deliberado y de 70 años de libertad robada. La verdad, como suele ocurrir, es compleja en sus matices, pero clara en su esencia. Personas que debían haber sido libres permanecieron esclavizadas porque resultaba económicamente rentable y socialmente más fácil sostener esa explotación que reclonarse. Caviunquios que desafiaban el orden racial y coño estelcido. Las familias de las plantaciones fingieron no notar los apuros porque hacerlo habría significado admitir una injusticia que no estaban dispuesta a corregir, mientras que quienes cargaron esos nombres a través de la esclavitud y la libertad entendieron, incluso sin conocer todos los daños legales, que esos apcheles tenían un peso real. Los conservaron con determinación silenciosa, transmitiéndolos como una forma de resistencia, como un lazo con un pasado que la esclavitud intentó burlar como una filmación de identidad y dignidad que ningún sistema de opresión logró destruir por completo. Hoy en Luisiana y más allá existen familias negras con apellidos criollos franceses como Desoye, Momont Dupré y muchos otros. Y aunque la mayoría desconoce la historia exacta de cómo esos nombres fueron adquiridos y preservados, los siguen ahí como previa viva de un pasado complejo, de identidades mantenidas contra todo pronóstico y de una injusticia histórica que la aristocracia de las plantaciones intentó ocultar durante décadas bajo la cómoda ficción de no ver lo que siempre supo que estaba frente a sus ojos. Si esta historia te ayudó a mirar el pasado con otros ojos, compártela para que no vuelva a ser silenciada. Suscríbete para seguir explorando verdades ocultas de la historia y deja tu comito, porque recordar también es una forma de justicia.